Bienvenidas y bienvenidos a otra clase virtual de Matemáticas 2. En esta clase vamos a ver algunas aplicaciones de la integral, tales como el cálculo de área entre curvas y el cálculo de volumen de sólidos de revolución. Respecto del cálculo de área, vamos a generalizar un poquito los conceptos que ya habíamos visto antes cuando nos encontramos con lo que era con la definición de una integral definida. En aquel entonces habíamos visto el área bajo una curva. Vamos a recordar un poquito para tener una base sobre la cual trabajar. Supongamos que tenemos aquí la función 1 sobre x cuadrado entre los valores de x, 1 y 3. El área bajo la curva de esa función entre esos valores de x es lo que tenemos sombreado en este caso. Y como habíamos visto anteriormente, la calculamos simplemente con una integral definida, en este caso entre los valores de x1 y 3 de la función dada. Bueno, resolviendo esta integral definida, obteniendo una antiderivada, evaluando los extremos, obtenemos que esta área sombreada es igual a 2/3. Bien, ¿qué pasaría ahora si yo quiero calcular el área encerrada entre dos curvas en vez de simplemente el área bajo una curva? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos estas dos funciones f y g. Graficado, este conjunto de funciones me da esto. Tenemos aquí 14 menos x cuadrado menos 2x más 2. Aquí está bastante claro, se desprende de los gráficos de estas funciones que el área a calcular es esta. Bien, todo bien con el gráfico. Veamos ahora cómo empezamos a definir algunas cosas para poder calcularla. Lo primero que tendríamos que hacer es ver los valores de x en los cuales las gráficas de las funciones se cortan. Porque de alguna forma esos valores de x me van a determinar los extremos o los límites de esa figura. En este caso podemos ver por simple inspección que los valores son x igual a menos 2 y x igual a 3. Aunque no siempre va a ser tan fácil calcularlos gráficamente, simplemente mirando el gráfico. Entonces deberíamos tener una forma de calcularlo en forma analítica para casos más complicados. Veamos. Tanto este valor como este valor de x, si nos fijamos, corresponden a valores de x en los cuales las funciones tienen el mismo valor. ¿Sí? Como las gráficas de las funciones cortan en estos dos puntos, eso quiere decir que en estos dos puntos las funciones valen lo mismo. Eso nos da la pauta de que entonces lo que tenemos que hacer es igualar las expresiones de las dos funciones, ¿sí? Y obtener los valores de x para los cuales las expresiones de las dos funciones toman el mismo valor. Eso equivale a, bueno, plantear esta ecuación y resolverla para x. Acomodando un poquito las cosas, pasando todos los términos de un mismo lado, agrupando términos semejantes, terminamos con esta ecuación cuadrática, ¿sí? Y bueno, cuando resolvemos, como ya sabemos resolver una ecuación cuadrática, obtenemos estos dos valores. Bien, una vez que ya sabemos cómo obtener estos valores extremos, tenemos que ver cómo efectivamente calculamos el área encerrada entre estas dos curvas. Bueno, vamos a encararlo de la siguiente forma. Primero vamos a pensar en el área bajo la curva de esta función, f de x. Sería toda esta área, ¿sí? Toda esta área pintada de rojo. Si ahora consideramos el área bajo g de x, es esto que tenemos aquí en azul. A estas dos áreas ya las sabemos calcular, las sabíamos calcular de antes, porque simplemente son áreas bajo una curva. Ahora bien, si al área bajo la gráfica de f de x, que es todo esto, toda esta área pintada de rojo, incluido lo que está oculto bajo el área de azul. Si a toda esta área le restamos el área bajo la curva de g de x, que es el área en azul, la diferencia me va a dar el área que yo estoy buscando. Entonces, si al área bajo la gráfica de f de x le llamo a sub f o área sub f, a esa área la voy a poder calcular directamente como la integral de esa función. Y al área bajo la curva de g de x, yo la puedo calcular de la misma forma, como simplemente la integral definida
de g de x entre los valores de x correspondientes. Y como habíamos visto recién en el gráfico, el área que yo busco es la diferencia entre estas dos áreas. Ahora bien, ¿cómo lo expreso? Cada una de estas áreas, como vimos recién, es la integral de la función correspondiente. Entonces yo aquí tengo una diferencia entre dos integrales. Una de las propiedades de las integrales que habíamos visto, de las integrales definidas que habíamos visto, es que si tenemos una diferencia entre dos integrales definidas, cuyos límites de integración son los mismos, yo puedo expresarlo como una única integral, ¿sí? Y podemos decir que la diferencia entre dos integrales es igual a la integral de la diferencia. ¿Cuánto me da en este caso particular? Bueno, tomamos esta expresión y reemplazamos f de x y g de x por lo que valen. Entonces tenemos esta integral para resolver. Primero vamos simplemente a eliminar este paréntesis precedido del signo menos, agrupar términos semejantes y simplificar un poquito para llegar finalmente a esta integral. Todavía no resolví la integral, simplemente hice algún manejo algebraico para simplificar el integrando. Una vez que la tengo en esta forma simplificada, ahora sí la podemos calcular. Y bueno, obtenemos esta antiderivada. Valuamos en los extremos. Y tenemos finalmente 125 tercios, que es el valor del área entre las gráficas de estas dos funciones. Bien, esto fue un caso particular. Planteémoslo de forma un poco más general. Tenemos ahora dos funciones, f de x y g de x. Son funciones, de hecho, cuya expresión no conozco, es un gráfico muy genérico. El área entre ellas es esta, que está anaranjada. Entonces lo que yo tengo que hacer es, primero, encontrar justamente los valores extremos, ¿sí? Los valores a y b que me van a dar los límites de la integral. Entonces, el área va a ser directamente la integral de la diferencia de estas dos funciones entre los valores correspondientes de x. Una cosa con la cual hay que tener mucho cuidado es el orden en que yo planteo la resta. Como la resta no es conmutativa, entonces claramente no va a ser lo mismo restarlas en un orden que en el otro. ¿En qué orden debo restar las funciones? Bueno, como vimos recién, y como se aprecia también en este gráfico, tenemos que fijarnos en, de las dos funciones, cuál toma valores mayores dentro del intervalo de integración. En este caso, entre a y b, f de x es mayor que g de x. Entonces, las restamos en ese orden. Básicamente es, en el intervalo de integración, restamos la función mayor menos la función menor. Y con eso sabemos todo lo que necesitamos saber para calcular el área entre dos curvas. Bien, este es un caso un poco sencillo. Podríamos tener un caso complicado, un poco más complicado, cuando tenemos varias curvas involucradas. Pensemos en un caso como este, ¿sí? Acá tenemos un área determinada entre las gráficas de tres funciones, f de x, g de x, h de x, y además la recta vertical x igual a c. ¿Sí? Bien, entonces, primero empecemos a ver cuáles serían los puntos que tienen cierta importancia o que van a tener importancia a la hora de calcular el área. Por lo pronto yo podría poner el nombre a el punto donde se cortan estas dos gráficas, le voy a llamar A. El punto donde se cortan estas dos gráficas le voy a llamar B. Bueno, y este punto ya estaba definido de antes, que es la ecuación de esta recta vertical, que es x igual a c. Ahora, como ya habíamos visto previamente, cuando introdujimos el concepto de integral definida, el área de una figura complicada puede ser expresada como la suma de las áreas de sus partes constituyentes. En este caso, yo podría pensar que a esta función, y considerando estos valores x igual a a, x igual a b y x igual a c, la podría pensar como la suma de estas dos áreas de dos colores diferentes. Le voy a llamar área 1 a la primera y área 2 a la segunda. ¿Qué gano con esto? Si se fijan, el área 1 tiene una única función como techo y una única función como piso. El área 2 también tiene una única función como techo y una única función como piso.
Eso me va a simplificar a mí las cosas a la hora de obtener una expresión para calcular esa área. En este caso, el área 1 no va a ser otra cosa que la integral entre a y b, que son los valores extremos, de alguna forma, en x, que me limitan esta área, de la diferencia entre las funciones que determinen el área. En este caso, la función de arriba, como habíamos dicho, que es g de x, menos la función de abajo, que es h de x. A eso le vamos a sumar el área 2, que es la integral entre b y c, ¿sí?, de la diferencia entre las funciones que me definen esta área 2, que son la función f de x, que es el techo, menos la función h de x, que es el piso. Y el área total no va a ser otra cosa que la suma del área 1 más el área 2. Con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular el área de una figura compleja determinada por varias curvas. Bien, una última cosita que necesitaríamos ahora es saber, bueno, estos valores a y b, que, bueno, los estamos usando porque geométricamente son los extremos, ¿sí?, de estas figuras, pero ¿cómo los obtenemos? Bueno, x igual a a, básicamente con el mismo criterio con el que lo hicimos anteriormente. X igual a a, de alguna forma me dice el valor en el cual la función g de x y h de x toman el mismo valor. Entonces, voy a plantear una ecuación igualando g de x y h de x y al resolverla obtendré el valor x igual a a. Para x igual a b, ¿qué pasará? Bueno, x igual a b, si me fijo, es el valor de x para el cual las funciones f y g toman el mismo valor. Entonces, para x igual a b, plantearé la ecuación f de x igual a g de x y la resolveré. Los valores de x, el valor de x que obtenga al resolver esa ecuación será el b que yo busco. X igual a c es un dato. Ya desde el vamos tenía la recta vertical x igual a c. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo calcular volúmenes de sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es un cuerpo geométrico que obtengo al rotar alrededor de un eje una curva. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x, 1 más x cuadrado, para valores de x comprendidos entre 0 y 1. Bien, tenemos este gráfico. Ahora supongamos que a este gráfico lo hago girar alrededor del eje x. Al ir barriendo el espacio, esta curva, cuando gira alrededor del eje x, eso me va a ir determinando un cuerpo sólido. Sería esto. La curva al girar alrededor del eje x determina un cuerpo. Ejemplos de sólidos de revolución que conozcamos. Un cono es un sólido de revolución, un cilindro es un sólido de revolución, una esfera es un sólido de revolución. Siempre podemos plantear de alguna forma alguna figura geométrica o alguna curva que girando alrededor de un eje me permita obtener cada uno de estos sólidos que yo he nombrado. Vamos a ver un ejemplito más adelante. Por lo pronto veamos cómo calculamos el volumen de un sólido de revolución. Para eso vamos a volver algunos pasos atrás y recordar cómo calculamos el área bajo una curva. ¿Cómo definimos el área bajo una curva? Recordemos, a la hora de introducir el concepto de área bajo una curva, nosotros habíamos planteado la partición de un intervalo y la suma parcial de las áreas de los rectángulos que obtenía con esa partición. Si recordamos, nosotros tenemos esta suma parcial que denominamos S de P. Es una sumatoria de M sub K por delta sub Kp y eso no era otra cosa que la suma de las áreas de estos rectángulos, donde delta sub Kp es el ancho de cada uno de estos rectángulos, o sea, la longitud de la base, y M sub K era el valor mínimo de la función en cada intervalo. Básicamente es lo mismo que decir la altura del rectángulo. Entonces, cada uno de los términos de esta suma es
la base del rectángulo por la altura. Es el área. Bien, yo al área bajo la curva la definía como el límite cuando la longitud de la partición tiende a 0, ¿sí?, de esta suma parcial. Básicamente voy incrementando el número de rectángulos, ¿sí?, y la suma de las áreas de los rectángulos converge al área bajo la curva cuando el número de rectángulos tiende a infinito. O sea, o lo que es lo mismo, cuando el ancho de cada uno de los rectángulos tiende a 0. ¿Puedo hacer algo análogo con sólidos de revolución? Sí. Supongamos que tenemos este conjunto de rectángulos y los hacemos girar sobre el eje X. ¿Qué vamos a obtener? Cada uno de esos rectángulos, cuando gira alrededor del eje X, me va a generar un cilindro. Entonces, a partir de la suma de los volúmenes de esos cilindros, yo voy a aproximar el volumen del sólido de revolución de la misma forma que hice con el área. Bueno, antes recordemos, ¿cuál era el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Yo ahora puedo plantear, así como antes tenía una suma parcial de las áreas, yo ahora puedo plantear un volumen parcial, que va a ser la sumatoria de los volúmenes de cada uno de estos cilindros. Y así como tenemos que el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, definimos cada uno de los términos de esta sumatoria, donde vamos a tener pi por m sub k al cuadrado por delta sub kp. M sub k, ¿sí?, m sub 1, m sub 2, m sub 3, es el valor de la función en cada intervalo, y en este caso no es otra cosa que el radio de cada uno de los cilindros. Y delta sub kp, que era la base de cada uno de los rectángulos, en este caso se convierte en la altura de cada cilindro. Entonces, cada uno de estos términos no es otra cosa que pi por radio al cuadrado por altura. Cada uno de estos términos no es otra cosa que el volumen de cada uno de estos cilindros. Entonces, para el caso del área teníamos que el límite de esa suma parcial de las áreas de los rectángulos, ¿sí?, cuando la base de cada rectángulo tendía a 0, es lo que yo definía como la integral definida. Ahora, para el caso del volumen, yo puedo definir que el volumen de ese sólido de revolución es el límite de este volumen parcial, que es la sumatoria de los volúmenes de cada uno de esos cilindros, cuando la cantidad de cilindros tiende a infinito, o lo que es lo mismo, cuando la altura de cada uno de esos cilindros tiende a 0, y me da esta expresión. En realidad yo este pi lo tenía aquí adentro, pero había una propiedad de las sumatorias que me decía que si una constante multiplica todos los términos de la sumatoria, puede salir afuera de la sumatoria. Y en Matemáticas 1 veíamos que el límite de una constante por una función era la constante por el límite de la función. Por eso a este pi lo tenemos aquí. Bien, ahora si nos fijamos, este límite que tenemos aquí abajo es muy parecido a este límite que tenemos aquí arriba. La única diferencia es que aquí m sub k está elevado al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es m sub k? M sub k es el valor de la función en cada uno de esos intervalos, el valor mínimo de la función en cada uno de esos intervalos. Entonces, cuando yo tomo este límite y aquí tengo m sub k, que es el valor de la función, obtengo la integral definida de la función. Cuando yo acá tengo el mismo límite, o casi el mismo límite, donde la diferencia es que m sub k, que es el mínimo valor de la función en el intervalo, esté elevado al cuadrado, ¿qué voy a obtener? La integral de la función al cuadrado. Entonces, pasando un poco en limpio, el volumen va a ser igual a esta integral. Pasado en limpio es esto. Básicamente, el volumen de un sólido de revolución no es otra cosa que pi por la integral entre los valores de x correspondientes, que me limitan a ese sólido, de la función elevada al cuadrado. Veamos un ejemplo. Habíamos mencionado recién que una esfera era un sólido de revolución. Bueno, ¿cuál es la función que me genera una esfera? La función es esta. Raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Cómo sé o de dónde sé qué es esa función? Recordamos de Matemáticas 1 la ecuación de una circunferencia centrada en el origen
y de radio r es esta. Y acá jugamos un poco con el álgebra y despejamos. Primero despejamos y cuadrado, después despejamos y como yo quiero una función, quiero que y sea igual a f de x, o sea, una función de x, entonces me quedo solo con la rama positiva y no con el más menos, y ahí obtengo esta función. La gráfica de esta función entre menos r y r, que en realidad es el dominio de esa función, va a ser esta semicircunferencia. Y obviamente cuando hago una semicircunferencia la hago girar alrededor del eje x, voy a obtener una esfera. Y entonces, ahora, con lo que acabamos de ver de volumen de sólido de revolución, vamos a calcular el volumen de esa esfera. Bueno, en la forma en que lo planteamos, vamos a tener que el volumen era pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado, que en este caso particular no es otra cosa que pi por la integral entre menos r y r de la función, que es raíz de r cuadrado menos x cuadrado elevado al cuadrado. La función asusta un poco, pero como para calcular el volumen de un sólido de revolución la tengo que elevar al cuadrado, la cosa se simplifica. La raíz se me simplifica con el cuadrado y yo tengo esta integral. Y esta integral es muy simple de calcular. Veamos. Yo aquí tengo la integral de una diferencia. Yo sé que a eso lo puedo plantear como la diferencia de las integrales. Bien. Esta es la integral de una constante. Y esta es la integral de x al cuadrado. Ambas son muy sencillas. Bueno, la integral de r cuadrado respecto de x no es otra cosa que r cuadrado por x. Y la tengo que evaluar entre menos r y r. La integral de x cuadrado es 1/3 de x al cubo, evaluado entre menos r y r. Evaluando, bueno, justamente r cuadrado por x evaluado entre menos r y r es esto. X al cubo evaluado entre menos r y r, bueno, no es otra cosa que esta. Simplificando un poco, aquí menos por menos más, entonces tengo r cuadrado por 2r, me da 2r al cubo. Acá tengo menos por menos más, entonces tengo r al cubo más r al cubo, 2r al cubo. Tengo menos 2/3 de r al cubo. Cuando simplifico un poquito, hago la resta esta, obtengo 4/3 de pi por r al cubo. Y bueno, 4/3 de pi por r al cubo es la fórmula para el volumen de una esfera que podemos encontrar en cualquier texto. Bien, ¿qué pasa si en vez de tener un sólido de revolución definido por una sola curva, tengo un sólido de revolución definido por dos curvas? Por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos la función f de x 1 más raíz de x y la función g de x igual a 5x cuadrado menos 4x más 1 entre 0 y 1, para valores de x entre 0 y 1. Entonces yo tengo esta área definida por estas dos funciones que cuando gire alrededor del eje x me va a definir un sólido de revolución. Pero aquí no es una sola función, son dos. Entonces, ¿qué pinta tiene este sólido de revolución? Tiene esta pinta. Vamos a ver entonces cómo planteamos el cálculo del volumen de este sólido. Vamos a usar el mismo razonamiento que usamos cuando calculamos el área de una función entre dos curvas. Nosotros podemos pensar en que el volumen de este sólido definido por dos funciones va a ser el volumen del sólido de revolución definido por la función más externa menos el volumen del sólido de revolución definido por la función más interna. Básicamente vamos a decir, en este caso particular, que el volumen total va a ser igual al volumen definido por la función f menos el volumen definido por la función g. Y en este caso, ¿qué tenemos? El volumen definido por la función f es, como cualquier volumen de un sólido de revolución, la integral. O sea, pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado. Y a eso le tenemos que restar pi por la integral entre a y b de g al cuadrado. Por las propiedades de la integral, y bueno, por un poco de álgebra, sacando factor común pi, a esto lo podemos simplificar de esta forma. Y esto es la fórmula que a mí me va a permitir calcular el volumen de un sólido de revolución definido
por dos funciones. Y va a ser siempre esta fórmula. Va a ser pi por la integral entre a y b de la función externa al cuadrado menos la función interna al cuadrado. Y acá hay que tener mucho cuidado porque es la resta de los cuadrados y no el cuadrado de la resta, que es un error muy común. Bien, esta sería la expresión general que me va a permitir calcular el volumen de un sólido de este tipo siempre. Ahora, en este caso particular que vimos, para completar con el ejemplo y la ejercitación, vamos a reemplazar f y g por lo que son en este caso. Entonces, en este caso recordemos que mi f era 1 más raíz de x y mi g era 5x cuadrado menos 4x más 1. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, simplemente aplicamos, acá calculamos el cuadrado de un binomio, acá simplemente, bueno, aplicamos propiedad distributiva a todos los términos con todos los términos para obtener, después de acomodar un poquito y agrupar términos semejantes, obtenemos esto como función integral. Cuando calculamos esta integral, término a término, obtenemos esto, ¿sí? Valuado entre 0 y 1. En este caso, evaluarla es bastante fácil porque va a ser esta función valuada en 1, ¿sí? Donde todas las potencias de x valuadas en 1 van a ser 1, menos toda esta función valuada en 0. Y todos los términos de esta función, cuando los evalúo en 0, son 0. Entonces, el cálculo es sencillo. Bueno, reemplazando y efectuando esta suma algebraica, obtenemos como resultado final 13 sextos de pi, que sería el volumen de este sólido que les mostré hace un rato. Bueno, con esto ya tenemos para avanzar sobre el práctico 6. Así que, bueno, mucha suerte y nos vemos en la siguiente clase.